La gente tiene que ser consciente que los grados de corrupción en España, según todas las estadísticas internacionales, son altos para lo que es la Unión Europea. Sin embargo, en lo judicial hay pocos casos procesados y nada más de un ámbito menor, que es el ámbito local. Ha llegado algo a la administración autonómica, es decir, hablo de fondos de las autonomías, es decir, de dinero estatal puro, y ya hay un consejero en Baleares, en Asturias, empiezan a salir cosas de Extremadura, cosas de Aragón, de Andalucía muchísimo, pero claro, el poder político ha estado parando vía poder judicial todo lo que ha podido, y ya no digamos la policía, que depende directamente del gobierno central, y lo que es la fiscalía, que es directo dependiente de ellos, es decir, que es tremendo. Entonces tendría que haber, y desde luego es una vulneración absoluta de todos los derechos. Es decir, si os dais cuenta, no hay ministros por corrupción en España, no hay. Ahí sí que no ha llegado ya nada. Hay 700 imputados de temas municipales, unos 50 o 60 de temas autonómicos, y de temas nacionales nada. Es decir, que hay en los ministerios que hay mucha más pasta, ahí no hay nada. Bueno, han salido unos emails que hemos visto al Ministerio de Fomento, lo cual nunca había ocurrido con un ministro estando ahí, que le han repetido la banda suya allí de la comandita gallega y tal, no responden. ¿Te das cuenta? Como tienen las televisiones, no responden. Y cuanto más arriba es mucha más pasta. Es decir, que Andalucía y Cataluña son las dos grandes autonomías por presupuesto. Aunque Madrid CEPID es más grande que cualquiera de las dos, tiene la mitad de presupuesto que cualquiera de esas, ¿eh? Y ahí hay una falta de control absoluto en unas cuantías de dinero, que estamos hablando de 30.000 millones de euros al año. Es decir, que, y esa falta de control lleva a corrupción. Y no hay controles ni de la intervención administrativa, porque con las empresas sacan del presupuesto un montón de pasta de adjudicaciones y de dinero, y esto no solo hay que controlarlo, hay que investigarlo, hay que tener una policía judicial dedicada a este asunto y unos juzgados especializados que no dependan de ellos. Es decir, que no puede ser que la Administración de Justicia de Andalucía dependa del gobierno autonómico, a la vez que son los que tienen que investigarles a ellos. Esto es una falta de todo. Tenemos aquí varios problemas, y un problema además, y un peligro muy serio. Tenemos por un lado que la opinión pública, los españoles, cada vez sienten una desafección mayor hacia la clase política. Claro. Es cierto que históricamente, el Partido Socialista lo que ha proporcionado, o realmente se ha caracterizado por llenar España de parados y de corrupción. Esto es una evidencia histórica, ¿no? Pero la cuestión es que efectivamente lo que está haciendo el Partido Socialista y sus medios de comunicación afines ha sido emplear el ventilador para dar la impresión de que es toda la clase política la que está corrupta, ¿no? Y eso es un peligro muy serio. Por un lado, porque nos induce a pensar que todos son iguales, y la realidad es que no todos son iguales. La segunda cuestión es que efectivamente, si nosotros dejamos de participar en políticas, y los españoles, y aquí hay una parte de corrupción moral por parte de todos los españoles, la mentira o la aceptación de la mentira, la aceptación del corrupto. ¿Por qué se vuelve a votar al alcalde que ha sido imputado, que ha sido condenado y que ha estado en la cárcel incluso? Como fíjate qué listo, él ha ganado dinero, se lo ha llevado muerto y le tenemos que volver a votar. ¿O por qué además el resto de la población tiene una actitud de desidia frente a todo este problema de corrupción, de nuestro robo, del robo de nuestro dinero, ¿no? Urosa. Bueno, yo aquí es que además como jurista me genera un gran problema, mejor dicho. Es decir, yo creo que José Manuel tiene toda la razón y da en el clavo. Es decir, al final la manipulación o la mera acusación puede dar lugar a la inhabilitación política, sobre todo cuando no son del Partido Socialista, porque la potencia de los medios de comunicación del Partido Socialista hace que primero se produzca la muerte pública, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque bueno, ya te condenan de antemano y además cuentan datos que no son ciertos, tienen filtraciones de sumarios y tal. Yo te haré una pregunta. ¿Cuántos de los que participaron en la instrucción de tu procedimiento han sido denunciados por denuncia falsa, o se les está investigando, o se les ha procesado? Pues a algunos se les está investigando, sí, porque en concreto la querella criminal que a mí me la puso un periodista de un diario digital de Canarias, y curiosamente su pareja sentimental, que es magistrada, pues resulta que, según consta en un acta notarial que he aportado al Consejo General del Poder Judicial, en las propiedades del texto, formato Word, pone 2 puntos, autora Rosell, que es esta magistrada. Es decir, yo he denunciado en el Consejo General del Poder Judicial que ha sido esta magistrada la que redactó
el texto de la querella, siendo eso que es una falta muy grave en la ley orgánica del Poder Judicial. Pero digo algo más, porque todavía no se ha pronunciado el Consejo General. Cuando esa querella fue archivada, esta señora, magistrada, pareja sentimental del querellante, públicamente suscribió un manifiesto protestando airadamente porque se había archivado la causa de la querella que su pareja había interpuesto sobre mí, que es otra falta grave, por lo cual también está denunciada. Yo no sé lo que hará el Consejo General del Poder Judicial, porque al final ya sabemos que es un órgano de aritmética política. Bien, ahora, me parece gravísimo que en un Estado de Derecho las querellas sean redactadas por los jueces, porque en una democracia las querellas deben ser redactadas por los abogados y resueltas en todo caso por los jueces. Si ocurre lo contrario, yo creo que hay una anomalía muy grande. Dicho eso, yo creo que son excepciones. Ahora, siendo excepciones, mi opinión es que se tiene que investigar a fondo, porque si no se investiga, la duda siempre va a quedar ahí. Pero no pensáis que... Sí, yo quería decir, es que, claro, delegamos al final toda la responsabilidad en el sistema judicial para aclarar la corrupción. Y quiero señalar que es muy difícil llegar a aclarar los casos de corrupción y obtener condenas, porque es muy difícil, y tú como abogado lo sabrás bien, encontrar el eslabón perdido. Al final, la causa, el nexo, digamos, ¿no?, entre la acción de corrupción y el destinatario es muy difícil de probar. Entonces, Cristina, hay que implementar otros métodos también. Los gobiernos autonómicos, locales, nacional, tienen que tener una decisión real de luchar contra la corrupción. Los partidos políticos, los dos grandes capaces de hacerlo en el Parlamento, tienen que garantizarnos a los ciudadanos la independencia de poderes. Cristina, que los fiscales... ¿por qué no nos cuentas el caso La Muela, sucintamente? Bueno, pues el caso de La Muela, que efectivamente pues es una alcaldesa que, en fin, la alcaldesa sigue gobernando, efectivamente, y además es muy popular, como bien decíais vosotros también, ¿no? Pues es un caso básicamente de corrupción urbanística, donde hay aproximadamente unos 30 imputados, ya no sé, ya casi he perdido la cuenta, ¿no? Y donde también, pues, en fin, pues algunas personas próximas a algunos departamentos del gobierno de Aragón, pues se han ido transfiriendo subvenciones sin que al parecer esas subvenciones se haya comprobado que el destino real se ha ejecutado, o sea, que se han utilizado las subvenciones para lo que se supone que eran, ¿no? Y está, pues, en fin, pues no está mal lo de Aragón, más, tampoco. Unos 30 Urosa, diputados. vamos a ir con Castilla-La Mancha, con la herencia de Bono y lo que va a pasar en tu comunidad autónoma. Vamos a verlo. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, decía ya por 2009 que pese a que los casos de corrupción política llenan los telediarios y los periódicos en España, lo que abunda es la gente de bien, honrada y limpia. No conocíamos todavía en aquella época las revelaciones de la Gaceta, en las que se demostraba que el constructor Rafael Santamaría, dueño de Rey Alurbis, pagó la decoración de las viviendas familiares de José Bono en Salobre y Olías del Rey. Facturas que ascendieron a más de 20.000 euros. Bono era presidente de Castilla-La Mancha. Santamaría hizo muchos negocios en esa época, llegando a tener 10 promociones a la venta, una de las ofertas más numerosas de España. Y es que a pesar de que la ley obliga a ser transparente, la declaración de bienes de Bono no incluye que es propietario de la hípica Almenara, que gana al año más de 300.000 euros. Bono violó la legislación sobre incompatibilidades que él mismo aprobó en 1997, siendo presidente de Castilla-La Mancha, para montar la hípica familiar. La ley del gobierno de Castilla-La Mancha señala en su artículo 3 que el cargo de presidente de esa comunidad autónoma es incompatible con toda actividad profesional o mercantil. Además, como revelaba la Gaceta, 5 de los 6 trabajadores que tiene la hípica Almenara son ilegales, 4 rumanos y un brasileño. Este último, además, tenía falsificados los papeles que acreditan su identidad real ante los agentes de extranjería. Según informaciones de fuentes policiales que investigaron el caso, los 5 empleados de José Bono son ilegales por carecer de los pertinentes permisos de trabajo. Un claro ejemplo de no predicar con el ejemplo. Y ahí le tienen, dando lecciones de socialismo y de catolicismo, ahora en Guinea Ecuatorial, eso sí. Pero Bono dejó una herencia pues de una caja, una de las más maltrechas, la caja de Castilla-La Mancha, un aeropuerto que le llaman el aeropuerto del Far West, porque allí no hay aviones, y un despilfarro notorio que empaña esa política autonómica en Castilla-La Mancha. Bueno, es que a mí esto ya parece el camarote de los hermanos Marx. Bueno, a mí es que me hace mucha gracia. O sea, si no fuera trágico, sería gracioso, pero es trágico para Castilla-La Mancha. Vamos a ver. Este caballero
y está probado absolutamente con facturas y reconocido que hay un promotor inmobiliario que se le adjudican obras de la Junta que le regala es como el ángel de la guarda de la familia Bono. Y como consigue trabajo para la hija, permutas para él, les coloca en no sé qué sitios. Y como decía Cristina, es decir, los jueces no tienen toda la responsabilidad. Hombre, una sí tienen de iniciarlas. No, bien, no se les puede dejar toda la responsabilidad y hay que tener un compromiso político, cierto. Pero dicho esto, hombre, iniciar la investigación, lo mismo es interesante. Es decir, porque aquí lo que salen es diciendo, en la fiscalía sale diciendo, no, decimos que este tío, que no hay indicios. Pero oiga, ¿y quién le ha preguntado a usted para que diga que no hay indicios? Es decir, si alguien se querella, usted... Pero no, antes de empezar el baile nos dicen, un momentito, no hay indicios. Es decir, pero esto es lo menos gracioso del asunto, es lo menos importante del asunto. Es decir, hay que vincular y analizar lo que ha pasado en Seseña, que es el mayor escándalo urbanístico de la historia de este país. Es decir, no tenían agua para hacer la vivienda, si tenían todos los permisos de la Junta y nadie le pregunta, bueno ya, señor Hernando, ¿cómo le dieron ustedes permiso para hacer 10.000 viviendas en medio de la nada? En medio de la nada. Pero... Nos vamos a ir a publicidad y luego continuamos. Nos hemos quedado en Castilla-La Mancha, pero aquí luego, cuando terminemos el repaso, vamos a por todas, ¿eh? Nos vamos a publicidad.